Bueno, hoy voy a hablar de algo que es súper complejo. Es muy complejo y bueno, sí, es que tiene muchas esquinas, ¿no? Tiene muchos lados, ¿no? Tiene muchas palabras que están en juego, muchos conceptos que están en juego. Y ordenarlo todo en la mente cuesta un montón. Se ha hablado desde tiempos inmemoriales, es algo que rige nuestra vida. Y me imagino, supongo, seguro, no puedo leer todo, no puedo saberlo todo. Me gusta más descubrirlo por mí también, ¿no? Pero me imagino que habrá alguien que lo haya explicado bien y que lo haya discernido bien y haya desplegado todo este plano, todo este mapa de forma clara, ¿no? Pero hoy en día, pues las redes, en los medios de comunicación, pues escuchas que lo plantean de muchas formas y tanta información crea confusión, ¿no? Aparte de la complejidad, de lo complejo que es, ¿no? Es complejo. Y es hablar del apego, del desapego y que toda esta mierda. Claro, cuando quieres profundizar bien, ¿no? Siempre se tienen nociones básicas, ¿no? Pero cuando tú lo quieres sí, desmontarlo todo bien es cuando empieza el tembleque, ¿no? El laberinto y te nubla, ¿no? La nublación de la mente, ¿no? Al final dices, what the fuck, ¿no? En principio hay que decir el principio de los principios, ¿no? El principio es que el ser humano está programado para buscar el placer y huir del dolor. Sea lo que sea y venga de donde nos venga estas dos sensaciones. Buscamos el placer y huimos del dolor. ¿Qué ocurre? ¿De dónde nos viene el placer? El placer y el dolor no viene de las experiencias. Nosotros tenemos experiencias en muchas dimensiones de la vida, de muchas cosas, y de estas experiencias nos sentimos el placer o el dolor. ¿Qué ocurre con el placer? Cuando nosotros estas experiencias nos dan placer, nos apegamos a la experiencia, nos apegamos al placer, nos hacemos dependientes. Es decir, el placer que yo siento no es intrínsecamente mío, no viene de mí mismo, no está en mí, lo siento yo en mí mismo, pero a través de un otro, de otra cosa, de un coche, de una comida, de una persona, de una experiencia, de un lugar. Esas cosas, esos entes, mi relación con ellos me proporcionan ese placer que yo siento. Como yo siento placer y estoy programado para que esas cosas, no otras, esas cosas me generen placer, yo me apego a ese placer, con lo cual me apego a la cosa. Apegarse es que yo quiero seguir sintiendo ese placer, con lo cual quiero que esa relación se haga estable en el tiempo, permanezca en el tiempo. Estoy apegado. Estoy dependiente. Mi subjetividad está dependiente de esa relación que me está generando placer. Con lo cual, no soy libre de mi propio placer. Estoy en dependencia de esa relación con esas entes que son las que me generan placer. Estoy adicto. Estoy como adicto al placer que me generan esas cosas. Voy a poner un ejemplo. El comer y comer
un cocido que me hace mi madre me genera placer. El placer no viene de mí. Yo no siento el placer en mí mismo, del cocido en mí mismo. O sea, necesito de la causa que lo genera, externa a mí, que no soy yo, el cocido de mi madre. Como eso me genera un gran placer, yo me hago dependiente, soy dependiente, ese placer es dependiente del cocido de mi madre, con lo cual yo me hago dependiente de la relación que tengo de mi madre y finalmente de mi madre, porque es la que me está generando ese flujo de placer. Si mi madre me generara dolor, pues sería al contrario, yo huiría, no tendría el problema de la dependencia, sino que sería independiente de eso porque me está generando dolor, pero me genera placer. ¿Qué ocurre con las cosas de la vida, con los objetos de la vida que nos generan placer? Estamos programados al placer y el placer nos hace felices. Nadie que está en placer todo el rato de cosas placenteras es infeliz, porque todo le está dando placer. No se puede estar en placer y en displacer a la vez. Estás en placer, estás en felicidad. Y buscamos el placer y buscamos la felicidad. ¿Qué ocurre con esos objetos? Yo dependo de ellos, de mi relación con ellos y quiero que esa relación sea estable. ¿Qué ocurre con esos objetos? Que son inestables. Al ser inestables y cortar esa estabilidad es cuando me produce el dolor, porque es la fuente de placer, se me corta y yo entro en dolor. Estoy en dependencia, me he hecho adicto, soy adicto a ese placer. No sé estar sin ese placer, estoy vacío, estoy triste, estoy frustrado, quiero ese placer. Si el cocido de mi madre no está la relación, no está la persona, pues entro en tristeza, en dolor. Es decir, el apego es apego al placer. En el fondo, somos seres dependientes. El verdadero apego es el apego al placer. Sea lo que nos lo provoque. Somos dependientes del placer. No sabemos estar sin el placer. Cuando se nos corta el placer, viene el dolor. Nos llega el dolor. Nos llega el vacío, nos llega el aburrimiento, nos llega el dolor. Entonces, ¿qué es el desapego? El desapego es darte cuenta de esas cosas que te generan placer pero que luego son impermanentes y te generan dolor, y rechazar la relación que tú tienes con esas cosas. Es decir, aquí ya se pone la estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia te hago para gestionar todo esto? Sigo en la relación y cuando me venga el bofetón me lo como, me lo aguanto. Corto la relación para que no me venga el bofetón. Pero fíjate que no te deshaces del placer, porque al final desapegarte de algo que te genera dolor, te genera el placer de no sentir dolor. O sea, cuando tú estás sin dolor, sin ninguna sensación de dolor, venga de donde venga, yo tengo paz, siento un placer. O sea, el desapego no es desapegarte del placer. El placer siempre está de una u otra forma, es desapegarte del dolor. Tú no quieres sentir dolor. Nos desapegamos de aquellas causas que finalmente nos generan dolor. Por ejemplo, si tú tienes relaciones, en tus relaciones has sentido el placer, pero después, una tras otra, has sentido el dolor de la impermanencia,
y tú dices, yo ya no quiero ser dependiente de una pareja, de este placer de pareja, porque este placer de pareja al final me genera dolor. Y yo no quiero sentir dolor, con lo cual me desapego de ese tipo de placer. Y voy a buscar el placer de no sentir dolor. Es que, ¿ves? Es que es complejo. Y hay mucha gente que no se da cuenta de esto, ¿no? A lo mejor hay personas que lo tienen consciente y otras que han sufrido en la vida muchos palos con las parejas y ya rechaza, su cuerpo rechaza el tener pareja. ¿Por qué? Porque saben que siempre, por condicionamiento, es decir, porque eso ha sido así siempre, pues cuando tengo pareja, sí, vivo un tiempo bien, pero luego sale el dolor, viene el dolor, y yo no quiero sentir más dolor, con lo cual mi inconsciente rechaza la pareja. Y cuando me habla un hombre o una mujer de pareja, mi inconsciente rechaza a este hombre porque yo rechazo la pareja, porque yo lo estoy rechazando el dolor que me provoca y que me ha provocado siempre el tener pareja. Es decir, al final, el desapego es desapegarte del dolor. No desapegarte de la persona, no desapegarte de los entes, no desapegarte del mundo, sino desapegarte del dolor que te produce, porque te conviertes en dependiente y te conviertes en adicto. Y tú quieres, al estar en adicto es estar esclavizado y tú quieres ser libre. Y estar en libertad es estar en independencia de todas esas cosas. No depender de todas esas cosas, es decir, buscar el placer en no sentir dolor. Sería como un hedonismo negativo. Yo busco el placer, pero busco el placer en aquellas cosas que puedo controlar, que no siento dolor. No busco el placer en el propio placer de aquellas cosas que sí me generan placer. ¿Por qué? Porque al final entro en la rueda del hámster, en la rueda del ratón. Me convierto en un adicto y como eso no va a estar siempre, y como las personas, somos adictos a las personas y al amor que nos proporcionan las personas, y las personas tienen su propia voluntad y la persona tiene sus propios sentimientos y le da por dejarnos y nosotros estamos adictos a esa persona y el placer que nos proporciona esa persona, pues es un sufrimiento tremendo. Pues dices, no quiero estar adicto de otra persona. ¿Por qué? Porque no controlo una mierda y lo que me hace es generar dolor. Y yo me quiero desapegar del dolor. No del placer, porque del placer nunca te puedes desapegar, porque es una contradicción. Porque al final el desapego total de las cosas que no te generan dolor, te genera el placer de no sentir dolor, te genera una estabilidad, te genera un placer de paz. Eso es placer. Estás apegado al placer de la paz, al placer que te proporciona el desapego. Es una contradicción, entras en un círculo. No te puedes desapegar del placer. Te puedes desapegar de las causas que te generan ciertos tipos de placeres. Me desapego de comer ciertas cosas porque luego resulta que me hacen daño. Me desapego de ciertas amistades porque luego resulta que me hacen daño. Me desapego de ciertas personas, de ciertas actividades porque luego resulta que al no tenerlas, al no poder controlar esa fuente de placer, luego resulta que me hacen daño, con lo cual renuncio a esto, a todo eso, porque todo eso me hace daño. Al final es una gestión práctica de cómo conducirnos en la vida en relación al placer y al sufrimiento y al dolor. Porque como he dicho al principio, nosotros somos seres programados para buscar el placer y sentir y huir del dolor. Y programados con ciertas cosas. Si no hubieran programado con otras, si nos programan, por ejemplo, a nosotros nos programan, a todos los humanos nos gusta, prácticamente a todos estamos programados porque nos guste un amanecer en la montaña. Y buscamos eso porque eso nos proporciona placer. Pero si nos hubieran programado, estuviéramos programados para que nos proporcionara placer
ver un lodazal de mierda, si nos programaran para eso, a nosotros nos proporcionaría placer ver el lodazal de mierda y revolcarnos en la mierda, como los cerdos en el campo. A ellos les produce placer. Todo es la programación que tenemos. Si esa programación resulta es que me da placer y me la cortan, ese corte, como yo estoy adicto al placer que me proporciona eso, me provoca el dolor. Con lo cual, es lo que digo, desapego es desapegarse del dolor, no del placer. Del dolor que me provoca el no tener el control sobre el placer. Si tuviéramos el control total y permanente sobre esas cosas placenteras, no habría que desapegarse, porque no nos generarían dolor, estaríamos siempre enchufados y en el flipe de la droga, ¿no? Porque no hay interrupción, no necesito desapegarme. ¿Por qué? Porque, tía, tiene en el puto paraíso. Bueno, pues esto es lo que tenía que decir respecto a esto. Esto es para repensarlo y ir descubriendo flecos y flecos y flecos. Al final te haces el plano completo, ¿no? Al final es una forma de gestionar el placer y el dolor.